quien Eusebio se dio cuenta de todo esto que estamos diciendo, de la falta de testimonios históricos que prueben la existencia de Jesús. Y sobre todo, de la falta de testimonios independientes en el siglo I. Hay un autor que estamos viendo en pantalla, se llama Flavio Josefo, un historiador judío muy importante. Este hombre escribió hacia el año 90 de nuestra era. Escribió varias obras muy detalladas. Una de ellas se llama La Guerra Judía, otra se llama Las Antigüedades Judaicas. Era un historiador de la escuela de Heródoto, de los historiadores griegos, ya un historiador veraz, confiable, quien escribe muy detalladamente sobre toda la historia judía del siglo I. Y resulta que, claro, no podía ser que este historiador Flavio Josefo no hablara de Jesús. Era algo impensable que Flavio Josefo no hable de Jesús en sus Antigüedades Judaicas, que son varios tomos. Cada una de las obras de Josefo comprende varios tomos y es sumamente detallada. Eusebio de Cesarea, los padres de la iglesia, se dieron cuenta de que ahí había un agujero. ¿Cómo puede ser que Josefo no nos hable de Jesús? Cuando escribe hacia el año 90, se supone que Jesús, su ministerio, su predicación y crucifixión fue entre el año 30 y el año 33 de nuestra era. Josefo, escribiendo en el año 93, 60 años después, no puede no conocer a Jesús y no decirnos una palabra. Es como si dijéramos que un historiador argentino actual hiciera una historia de la Argentina y no nos hable de Juan Domingo Perón, o que no nos hable del Che Guevara, y eso que el Che Guevara básicamente no fue en Argentina donde actuó en Cuba, pero así todo lo va a nombrar. Un historiador de los judíos, de todo lo que pasa, de la historia de los judíos, de sus guerras, de su política, no puede haber dejado de hablar de Jesús, sin embargo, no lo hizo. Entonces, ¿qué hizo Eusebio de Cesarea y sus colaboradores, los otros padres de la iglesia? Interpolaron, es decir, intercalaron párrafos escritos por ellos en la obra de Josefo. Practicaron remiendos en la obra de Flavio Josefo para suplir esa falta, para tapar ese agujero tremendo que había en la obra de Josefo, en que todo el mundo sabía que no era verosímil que Josefo no hablara de Jesús. Entonces, Eusebio y los demás padres del Concilio de Nicea se dedicaron a tapar los agujeros que había en la obra de Josefo. Y le agregaron 3 párrafos. Uno sobre Juan el Bautista, uno sobre Jesús, y luego una mención de un par de renglones sobre un hermano de Jesús, Santiago. Vamos a ver la imagen siguiente, que es un párrafo de la obra de Josefo, tal como ha llegado hasta nosotros hoy, con su interpolación hecha por los padres de la iglesia, la cual pongo aquí en letras itálicas. Voy a leer el primer párrafo de Josefo, párrafo auténtico de Josefo, luego voy a leer el párrafo en letras itálicas, que es lo que agregaron los padres de la iglesia, el párrafo referido a Jesús, y luego voy a seguir leyendo en letra normal cómo sigue la descripción de Josefo. Nos dice Josefo: también dispuso Pilatos llevar agua a Jerusalén, a expensas del tesoro sagrado, desde una distancia de 200 estadios. Pero los judíos quedaron descontentos por las medidas tomadas. Se reunieron muchos miles de hombres que pidieron a gritos que se desistiera de lo ordenado. Algunos, como suelen hacerlo las multitudes, profirieron palabras ofensivas. Pilatos envió un gran número de soldados vestidos con ropa judía, pero que bajo los vestidos ocultaban las armas, a fin de que rodearan a los judíos. Luego ordenó a estos que se retiraran. Como los judíos dieron muestras de querer injuriarlo, hizo la señal convenida a los soldados. Estos castigaron mucho más violentamente de lo que se les había ordenado, tanto a los que estaban tranquilos como a los sediciosos. Pero los judíos no mostraron señal ninguna de debilidad, de tal modo que, sorprendidos de improviso por gente que las atacaba a sabiendas, murieron en gran número en el lugar o se retiraron cubiertos de heridas.
así se reprimió la sedición. Fíjense que en el párrafo, si salteamos el párrafo en itálica, sigue un párrafo con perfecta hilación con el anterior. Dice, por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación, pues nos está hablando de los judíos, nos está hablando de esa época en que se reprimió la sedición, y nos dice, por la misma época, en el párrafo de abajo, por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación. Hay identidad de sujeto y también hay conexión temporal. Pero, en lugar de eso, ahora hay intercalado un párrafo que rompe la identidad de sujeto, pues ya no habla de los judíos, y rompe la conexión temporal, porque nos está hablando del tiempo de una sedición. En el párrafo siguiente dice que por la misma época que hubo una sedición, los judíos tuvieron otra tribulación, y en el medio nos intercala en un párrafo que no tiene nada que ver ni con los judíos, ni con el tiempo de que está hablando, habla de otra cosa. Nos dice, por ese tiempo existió Jesús, un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre. Era en efecto hacedor de obras extraordinarias y maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así muchos judíos y también a muchos griegos. Él era el Mesías, Cristo, aunque Pilato, por denuncias de los hombres principales entre nosotros, lo castigó con la cruz. No lo abandonaron los que desde el principio lo habían amado. Él, en efecto, se les apareció el tercer día nuevamente vivo, pues los divinos profetas habían ya dicho estas y otras muchas cosas admirables acerca de él. Y todavía ahora sigue existiendo la tribu de los que por este son llamados cristianos. Ahí termina el párrafo y dice, por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación. Acontecieron en Roma algunos hechos en el templo de Isis que se consideraban escandalosos. Recordaré primeramente el crimen que se cometió en dicho templo y luego referiré lo acontecido a los judíos. Ahora bien, si analizamos estos párrafos, vamos a ver que en el párrafo del medio, el que está en itálica referido a Jesús, al final de ese párrafo llega a la época actual, a la época en que está escribiendo Flavio Josefo, al año 93, porque dice, y todavía ahora sigue existiendo la tribu de los que por este son llamados cristianos. Se refiere a su época, Josefo, al año 93, cuando él estaba escribiendo. Exactamente. Sin embargo, en el párrafo siguiente nos dice, por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación. Por la misma época se refiere a la época en que fue reprimida la sedición, donde termina el primer párrafo. Cuando el primer párrafo termina, dice, así fue reprimida la sedición. Y por la misma época, en la época de la sedición, por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación. Exactamente lo que está señalando aquí Iván. Por la misma época los judíos sufrieron otra tribulación, es la época de la sedición. No tiene nada que ver con la época en que estaba hablando, en que estaba escribiendo Flavio Josefo, a la cual se refiere el final del párrafo intercalado respecto a Jesús. Así que vemos que esto rompe con la unidad temporal, rompe la conexión temporal del párrafo de Cristo y rompe también la unidad de sujeto, porque en el párrafo primero y en el tercero habla de los judíos y en el segundo se pone a hablar de Jesús. Además hay otra cosa, ¿no?, que ya señalaron muchos autores. Este párrafo es totalmente increíble que lo escriba un judío como Flavio Josefo. Acá nos está diciendo que Jesús es un Dios. Él era el Mesías, dijo. Dice, si hay que llamarlo hombre, dice, existió Jesús por este tiempo, existió Jesús un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre, o sea, como si acá Flavio Josefo está sugiriendo que Jesús es realmente un Dios. Un hombre sabio, si es que hay que llamarlo hombre, pues en realidad es mucho más que eso, es un Dios. Eso lo diría un cristiano, no lo diría un judío como Flavio Josefo, que nunca simpatizó con el cristianismo, nunca habló del cristianismo. ¿Y cómo un judío va a salir a decir que Jesús era un Dios? Porque no podemos llamarlo un hombre, era más que un hombre. Y todavía dice que resucitó al tercer día y que era el Mesías, cosa que ningún judío de la ortodoxia judía lo creyó nunca. Y dice que se les apareció al tercer día nuevamente vivo, pues los divinos profetas ya han dicho y estas otras muchas cosas admirables acerca de él. O sea, acá vemos a Flavio Josefo como un rendido cristiano, se nos presenta en este párrafo, cosa que jamás fue. Es una mentira total. Esto ya fue denunciado por muchos autores, no soy yo el primero que habla de esto. Ahora, es penoso que después de haber sido denunciado esto, que todos le llaman el testimonio flaviano, es penoso la cantidad de autores que todavía quieren sostener este remiendo, esta falsedad evidente
nos la quieren sostener como la gran prueba de que Jesús existió. ¿Y saben por qué la quieren sostener? Porque no tienen nada más. Es patético. Se aferran a esto como un clavo ardiendo. Están como colgados de una cornisa, colgados de este párrafo falso, porque es lo único que tienen, el único testimonio independiente que hay durante todo el primer siglo de la existencia de Jesús, es este párrafo falso. Este párrafo que rompe con la unidad de sujeto, que rompe con la conexión temporal de los otros párrafos, este párrafo falso, y lo vamos a ver en la imagen siguiente, vamos a ver la imagen siguiente que nos presenta el texto original de Josefo sin el párrafo falso. Y miren cómo al final del primer párrafo, voy a leer el final del primer párrafo, y el segundo va a ver cómo continúa naturalmente. Pero los judíos no mostraron señal ninguna de debilidad. De tal modo que, sorprendidos de improviso por gente que los atacaba a sabiendas, murieron en gran número en el lugar o se retiraron cubiertos de heridas. Así fue reprimida la sedición. Por la misma época, los judíos sufrieron otra tribulación. Acontecieron en Roma algunos hechos en el templo de Isis que se consideraron escandalosos. Recordaré primeramente el crimen que se cometió en dicho templo y luego referiré lo acontecido a los judíos. Acá tenemos el texto original de Josefo sin la interpolación y es un texto natural, donde sigue hablando, primero habla de la sedición de los judíos, luego dice que por la misma época que hubo sedición, los judíos sufrieron otra tribulación. Naturalmente se continúa un párrafo con el otro y se ve a las claras que lo de Flavio Josefo, el párrafo ese que le interpolaron, no pertenece a la pluma de Flavio Josefo. Bueno, voy a leer, a ver, si quieres, Iván, volvemos un poquito a mí. Voy a leer de una manera no tan detallada, para no hacer esto muy pesado, los otros párrafos que se han interpolado a Josefo. Hay un párrafo que habla sobre Vitelio, un militar romano, que dice, en donde, en el medio de cuyo párrafo hicieron lo mismo que lo que acabamos de ver recién. Le interpolan, le intercalan un remiendo, que es un párrafo, en este caso, sobre Juan Bautista. Josefo nos dice, los dos reunieron sus ejércitos con fines bélicos y enviaron a sus generales. Iniciadas las hostilidades, todo el ejército de Herodes fue vencido y muerto, pues fue traicionado por algunos prófugos que estaban al servicio de Herodes, aunque eran de la tetrarquía de Filipo. Sobre esto Herodes informó por carta a Tiberio. Este, indignado con Aretas, escribió a Vitelio, retengamos este nombre, escribió a Vitelio que le hiciera la guerra y se lo enviara vivo, encadenado, o si era muerto, la cabeza. Tales fueron las órdenes de Tiberio al procónsul de Siria. Vitelio se aprestó a hacer la guerra a Aretas. ¿Saben qué? Antes que esta última frase, porque hay un párrafo intercalado sobre Juan Bautista, larguísimo. Fíjense, yo estoy leyendo, miren cómo es la cosa. Estoy leyendo. Tiberio escribió, indignado con Aretas, escribió a Vitelio para que le hiciera la guerra y se lo enviara vivo, encadenado o si era muerto, la cabeza. Tales fueron las órdenes de Tiberio al procónsul de Siria. Acá viene un párrafo sobre el Bautista y luego dice, Vitelio se aprestó a hacer la guerra contra Aretas, o sea, nos sigue hablando de lo mismo, pese a que hay un párrafo de una página entera donde habla de San Juan Bautista. Es peor que la intercalación anterior. Esta es patética, patética. Y acá nos dice el párrafo este, en medio de todo lo que nos está contando sobre Vitelio, viene un párrafo sobre Juan Bautista, que bueno, no lo estoy encontrando aquí, pero la verdad, bueno, donde no hace falta leerlo, digamos, básicamente nos está diciendo que el ministerio de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Acá está, sí. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el condigno castigo por haber muerto a Juan llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar. Fíjese, ¿qué tiene que ver esto con Vitelio del que nos venía hablando y del que nos va a seguir hablando después de párrafos? Nada. Herodes lo hizo matar al Bautista, a pesar de ser un hombre justo que predicaba la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. No lo veo entonces porque es muy largo, o sea, es toda una parrafada sobre Juan Bautista, falsa, porque en el párrafo que acabamos de ver estaba hablando sobre Vitelio y luego de esto sigue hablando de Vitelio, y no tiene absolutamente nada que ver. Y finalmente la tercera interpolación que se le hizo al texto de
de Flavio Josefo es una mención muy breve a Santiago, el hermano de Jesús, así se nos dice. Vamos a ver que sobre esto hay bastante que hablar. Acá dice, Ananías era un saduceo sin alma, convocó astutamente al Sanedrín en el momento propicio. El procurador Festo había fallecido, el sucesor Albino todavía no había tomado posesión. Hizo que el Sanedrín juzgase a Santiago, el hermano de Jesús, y a algunos otros. Los acusó de haber transgredido la ley y los entregó para que fueran apedreados. Esto tampoco estaba en el texto de Flavio Josefo. Son 3 interpolaciones. Esto se lo hacen decir a Josefo para concordar con los hechos de los apóstoles. O sea que Flavio Josefo, el testimonio flaviano acerca de Jesucristo, es una falsificación. Es una interpolación, un remiendo, si se quiere llamar así, un parche que se pone junto con otros parches agregados al texto de Flavio Josefo, porque era sencillamente increíble que Flavio Josefo no hablara de Jesús. Y la verdad, Flavio Josefo nunca habló sobre Jesús. Tenemos entonces que el resultado final de toda la literatura no cristiana del siglo I es que no hay ni un solo autor pagano, romano o judío que nos hable de Jesús. Ninguno. Lo único que tenemos son, hacia el final del siglo I, los evangelios, tenemos hacia mediados del siglo I las epístolas de San Pablo, de quien vamos a tratar después. Pero estos remiendos se practicaron con toda probabilidad en la época del Concilio de Nicea del año 325. Y decimos esto porque autores cristianos del siglo II, como Orígenes, Tertuliano, quienes polemizaban, por ejemplo, Orígenes polemizaba con Celso, y estos autores ya estaban polemizando sobre la historicidad de Jesús. No hubiesen dejado los autores cristianos de citar el testimonio de Flavio Josefo sobre Jesucristo en caso de que hubiera existido en su época un texto de Josefo hablando sobre Jesús. Lo hubieran citado sin la menor duda, porque estaban polemizando con otros que les negaban la existencia de Jesús. Ellos estaban sosteniendo la existencia. Entonces, si hubieran dispuesto del testimonio de Flavio Josefo, lo hubiesen citado. Tanto Tertuliano como Clemente de Alejandría, como Orígenes, todos los padres de la Iglesia del siglo II, siglo III, hubiesen citado a Josefo porque echaba agua para su molino. Estos testimonios hubieran sido ciertos, estuvieran en el texto de Josefo, estarían probando la existencia de Jesús. Ninguno de ellos lo cita en medio de la polémica sobre la historicidad de Jesucristo, quiere decir que esos párrafos no estaban. Josefo no lo usaban en favor de su argumentación porque no decía una palabra sobre Jesucristo. Recién, en el año 325, Eusebio, que era muy pillo, mucho más pillo y más astuto que todos los críticos pro-cristianos actuales, mucho más pillo, pero les pasaba por arriba muchas veces. Eusebio se daba cuenta de que esto no podía quedar así, de que él al unificar el credo cristiano y presentarlo, necesitaba tapar ese agujero tremendo que había en las obras de Josefo. Por eso mandó interpolar el testimonio flaviano.